Pero por otro lado, lo que está haciendo Kuhn es insistir en que las razones, por buenas que sean, no tienen un carácter concluyente, determinante. O sea, porque lo que comparten los científicos no es solo un conjunto de valores, sino muchas cosas más. Los supuestos teóricos, los procedimientos experimentales, y, o sea, todo lo que permite saber si algo cuenta con una buena solución o no cuenta con una buena solución. Hoy vamos a entrar en la discusión sobre el famosísimo problema de qué es la racionalidad científica, en el caso que nos ocupa. Es uno de los problemas centrales de la filosofía en general, no solo de la filosofía de la ciencia, y es el concepto que más se trastocó con la idea de inconmensurabilidad. Fue el concepto que resultó más modificado a raíz de la tesis de inconmensurabilidad. Cuando pensamos en racionalidad, ¿qué es lo que los filósofos estamos queriendo, a qué nos estamos refiriendo? Racionalidad, de una manera muy neutra, podemos decir que es el ejercicio de una capacidad que es la capacidad de razón. Entonces, el ejercicio de esa capacidad es la racionalidad. Y la capacidad de razón desempeña varias funciones, pero la que la caracteriza es la capacidad de deliberar, de procesar información, de relacionarla y de tomar una decisión, llegar a una conclusión. Entonces, los procesos de decisión es sobre cuando tenemos que decidir qué creencias aceptar o qué cursos de acción seguir, cuando tenemos que tomar decisiones en la vida sobre qué creer y qué hacer, está en juego la racionalidad, el ejercicio de la razón. Entonces decimos en general que una creencia o una acción es racional si está fundada, si se hace con base en buenas razones. O sea, la idea de racionalidad está íntimamente ligada a la idea de buenas razones. Ahora, ¿qué vamos a entender por buenas razones? En el caso de la ciencia, se pensaba, hasta antes de Kuhn, que había un conjunto de principios de racionalidad, principios o cánones, que esos no se transforman, que tienen un carácter universal y absoluto, o sea, no relativo a las distintas épocas ni a los distintos marcos conceptuales. Y se pensaba que había un conjunto de cánones o principios que no se transforman, de acuerdo con los cuales evaluamos las pretensiones de conocimiento y decidimos sobre su aceptación o rechazo. Son justamente un principio de cánones o reglas, las famosas reglas metodológicas, que se concebían generalmente como reglas de tipo lógico, fuera de una lógica, de algún tipo de lógica inductiva, deductiva o probabilística, pero las reglas que guiaban la conexión entre las distintas ideas eran reglas de tipo lógico. Y en el caso de la ciencia empírica, esas reglas operaban sobre la información, la evidencia, tomaban en cuenta la evidencia empírica, la evidencia con la que se contaba en el momento que teníamos que tomar una decisión sobre si aceptamos o rechazamos una hipótesis, lo cual supone que primero lo tenemos que evaluar. Entonces, en el corazón de la racionalidad
racionalidad estaba un conjunto de reglas o cánones que esos no cambiaban. Las creencias sobre el mundo, las teorías, cambian y pueden cambiar incluso radicalmente. En la época de Kuhn eso se aceptaba perfectamente, pero lo que no cambiaba era el método, el proceso de evaluación, el conjunto de principios de racionalidad. Justamente porque esta idea de racionalidad es la que Kuhn va a criticar persistentemente, es por lo que se le acusa a Kuhn de haber introducido en la ciencia la irracionalidad. El libro La estructura de las revoluciones científicas se consideró como un desafío, un fuerte desafío al carácter racional de la ciencia. Kuhn estaba poniendo en duda la racionalidad científica. Lo que hay en el fondo de este desencuentro y esta controversia y estos ataques a Kuhn, lo que hay en el fondo son dos nociones distintas de racionalidad. La racionalidad clásica, la de los filósofos de la ciencia, que hasta entonces, sean empiristas o racionalistas, compartían, y una racionalidad que Kuhn está empezando a abrir el camino para concebir. No desarrolló una teoría acabada, explícita sobre la racionalidad, pero una serie de afirmaciones y sobre todo las críticas que hace la noción clásica de racionalidad nos permiten entrever cómo se va conformando una nueva idea de lo que es la racionalidad científica. El asunto es que Kuhn reconoce, por supuesto, nadie negaría que las buenas razones tienen un papel central en la elección entre teorías rivales. Pero por otro lado, lo que está haciendo Kuhn es insistir en que las razones, por buenas que sean, no tienen un carácter concluyente, determinante, obligatorio. Es decir, el conjunto de buenas razones que podamos tener a favor de una teoría o frente a una situación de tener que elegir entre teorías, no bastan para imponer una decisión única. Es decir, va a caber, es posible el desacuerdo racional. O sea, la gente más competente en un campo, frente a teorías rivales, puede estar en desacuerdo, sin estar violando ningún principio lógico, sin estar ignorando la evidencia disponible, sin estar malentendiendo la posición rival. Es decir, eso es lo que no cabía en la idea de la idea tradicional de racionalidad. No cabía la idea de desacuerdo. Regía un principio que podríamos llamar de racionalidad universal, que es cualesquiera dos sujetos en una determinada situación, que tengan que tomar una decisión, si parten de la misma información, de la misma evidencia, si proceden racionalmente, van a llegar a la misma elección, a la misma decisión. ¿Sí? Entonces, por supuesto que, por ejemplo, gente como Popper reconoce que van cambiando las concepciones del mundo, pero ¿por qué van cambiando las concepciones del mundo? Porque se va ampliando, se va modificando la evidencia disponible, la información que vamos obteniendo del mundo, de los fenómenos, pero no porque cambien las reglas. Entonces, Popper también suscribe esta idea de racionalidad. Si un sujeto A en X circunstancia elige X, entonces un sujeto B, distinto de A, en la misma circunstancia, tendría que elegir X, no podría elegir Y diferente de X, si procede racionalmente. Entonces, esta idea de que la racionalidad, hay un conjunto de principios de racionalidad que hacen que los sujetos tomen decisiones uniformes, a lo que apunta es una idea algorítmica de racionalidad. La racionalidad se concibe como un conjunto de reglas
de decisión, sea para decidir qué hacer o sea para decidir qué creer, qué hipótesis aceptar, qué hipótesis rechazar. Entonces, este supuesto de una racionalidad algorítmica, ¿qué quiere decir algoritmo? O sea, cuando decimos que las reglas tienen un carácter algorítmico, regla en sentido fuerte, ¿qué quiere decir que una regla sea algorítmica? Primero, que todos los sujetos la entienden igual, la aplican de la misma manera y llegan al mismo resultado. Eso es, cuando tenemos un algoritmo, es que tenemos un procedimiento, como lo que se dice en matemáticas, un procedimiento efectivo de decisión, un procedimiento que en un conjunto de pasos nos lleva a una decisión unívoca. Entonces, no cabe el desacuerdo. Si los sujetos proceden racionalmente, no cabe el desacuerdo. Si de hecho se presenta el desacuerdo, lo que decían los filósofos clásicos es que alguna de las partes está procediendo de manera irracional, está violando alguna regla de inferencia, está violando una regla de inferencia o está ignorando evidencia que tendría que tomar en cuenta, no está tomando en cuenta toda la información disponible. Es decir, está contraviniendo algunas de las reglas básicas del proceder científico. Y lo que Kuhn está diciendo es: la historia nos enseña, y los grandes episodios y las grandes controversias que podemos que brincan en la historia de las distintas disciplinas, lo que nos muestran es que las grandes controversias se han dado entre científicos altamente competentes en su campo, que no está haciendo ninguno de los dos, no está procediendo irracionalmente. Entonces, lo que se sigue de aquí es que de hecho existe en la ciencia el desacuerdo racional, pero para poder decir que hay desacuerdos racionales, sin que nadie esté violando alguno de los cánones del marco de investigación, para poder decir que están siendo racionales, lo que estamos teniendo que modificar o abandonar es la noción algorítmica de racionalidad. Si no, de acuerdo con la concepción clásica, diríamos, al menos uno de los dos está procediendo de manera irracional, si no es que los dos. ¿Me explico? Cuando un conjunto de reglas me dictan un único resultado o un único camino a seguir, entonces, por supuesto, no cabe el desacuerdo. Y si de hecho lo hay, es que al menos uno de los dos está violando las reglas del juego. Bueno, entonces, lo que está haciendo Kuhn es debilitando la noción de racionalidad. Lo que se había hecho antes era importar una idea de racionalidad válida para las ciencias formales y quizá no para todas las ciencias formales, para todos los campos de la matemática, por ejemplo, pero básicamente es una noción importada de las ciencias formales y que se quiso imponer a las ciencias naturales. Entonces, lo que Kuhn está queriendo decir es el análisis histórico-filosófico nos muestra que no hay fundamentos últimos del conocimiento, de ningún tipo, que sean absolutamente estables. Se trata de supuestos metafísicos, de valores epistémicos, de herramientas formales, de estrategias de procedimiento o de enunciados de observación. Es decir, no hay ningún componente de la empresa científica que sea inmune al cambio, que sea absolutamente estable, en que podamos suponer que llegó, o sea, que no va a cambiar, que no va a modificar y que está más allá, digamos, por encima del acontecer y del cambio científico. Bueno, entonces, una vez, digamos, aclarada la idea de que todo componente de la empresa científica está sujeto al cambio y es revisable, entonces lo que viene es ¿qué vamos a entender por racionalidad? Es lo que sigue, ¿con qué tipo de racionalidad nos vamos a quedar? Antes de pasar a eso, lo que me importa destacar ahora es no solo
la crítica a la idea de racionalidad con base en el reconocimiento que hay desacuerdos racionales y tenemos que darles cabida. No solo existen de facto, sino que es muy saludable para la ciencia, es vital para la ciencia que exista el desacuerdo, que exista la controversia y que los científicos exploren distintos caminos en las situaciones donde la decisión más meditada de Kuhn puede estar equivocada. Una analogía, si nosotros entramos por una cueva y hay una gruta inmensa, entonces entramos y de repente queremos buscar la salida en la gruta, estamos perdidos, no encontramos la salida, somos un grupo de personas. ¿Sería razonable en esa situación que todos fuéramos a buscar la salida por el mismo lado? Lo razonable, ¿qué sería? Lo racional. Dividirnos, buscar las salidas por distintos caminos, decir, y en tanto tiempo nos volvemos a reunir aquí. A ver quién encontró, no se vale que se vaya, quién encontró la salida y no nos vaya a avisar. También hay planes. Pero entonces, ¿qué sería lo racional cuando la situación es una situación de riesgo y de alto riesgo? ¿Por qué es de alto riesgo la situación de elección de teorías rivales? Porque por un lado, ahí tenemos una teoría competidora, pero que está bastante en embrión, que no sabemos hasta dónde puede dar de sí. Es una teoría que está insuficientemente desarrollada. Por otro lado, tenemos la teoría vigente hasta ese momento, que tampoco tenemos la seguridad de que ya se agotó y que en efecto ya llegó el momento de abandonarla, y que se agotó su potencial explicativo y predictivo, porque son teorías que se han adoptado justamente por su éxito para resolver problemas, por su capacidad de resolver problemas. Entonces, nunca está muy claro, o sea, no tenemos seguridad ni de que una teoría está agotada, ni de que otra es muy prometedora, de que en efecto va a ser la teoría, aunque haya dado la solución a ciertas anomalías, no estamos seguros de que en efecto pueda tener un alcance explicativo y predictivo equivalente por lo menos al de la teoría anterior. Entonces son situaciones de riesgo. Entonces más vale, dice Kuhn, los desacuerdos cumplen un papel vital porque los científicos se cubren en sus apuestas. Es como si no vamos a apostar todo a una sola carta. Entonces nos conviene cubrirnos en las apuestas. ¿Se entiende la idea de cubrirse en las apuestas, de no ir todos a lo mismo? En esto ayuda mucho los desacuerdos. Entonces se pueden deber, y Kuhn lo reconoce, lo dice abiertamente, la variabilidad individual se puede, o sea, que unos piensen que cierta teoría es la nueva, es más potente, es mejor que la anterior, o al revés. Se puede deber a muchos factores. ¿Por qué un científico elige una y no la otra? Dice Kuhn, aquí entran los factores subjetivos, estrictamente subjetivos. Por ejemplo, una teoría puede tener un cierto aparato formal más sofisticado. Pues entonces, quizá un científico más familiarizado con las ciencias formales, esa teoría le parezca más prometedora o mejor que la otra. Entonces pueden entrar factores desde formación o de trayectoria profesional, pueden entrar incluso factores de personalidad, qué tan arrojado uno es, qué tan atrevido es para explorar nuevos caminos, qué tan conservador es uno y prefiere seguir trabajando en el enfoque hasta entonces vigente. O sea, tienen que ver un montón de factores que además es verdad que de hecho entran en la ciencia. No podemos nosotros hacer ciencia, digamos, dejando de ser nosotros mismos, con cierta personalidad, con cierta historia personal, con ciertas preferencias. Eso es, digamos, un hecho. Entonces, el asunto es que cuando Kuhn reconoce que los desacuerdos, que bueno que los haya, pero obedecen a factores subjetivos, entonces todo mundo se le ve encima, y es cuando dice que Kuhn hace de la ciencia una empresa subjetiva, relativa, irracional, etc. Entonces, deja que se infiltre la subjetividad, pero no en el acuerdo intersubjetivo, sino en esta etapa que estamos hablando,
están infiltrándose los factores estrictamente individuales, de la subjetividad individual. Entonces eso sí parece poner en riesgo la racionalidad científica. ¿Cuál va a ser la respuesta de Kuhn? Lo que Kuhn está haciendo es reconstruyendo el proceso. Acuérdense que las ideas de Kuhn siempre están en una perspectiva diacrónica. Siempre está haciendo un análisis diacrónico. Entonces son distintos momentos o etapas en el desarrollo de una disciplina. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos dos teorías, una no suficientemente desarrollada, otra que parece que ya se agotó. Bueno, entonces dice Kuhn, qué bueno, y en general se polariza la situación. En los momentos de crisis puede haber más de dos alternativas, pero en los momentos ya que se llaman de revoluciones, porque ya hay dos, la comunidad científica está polarizada, está enfrentada, digamos, en torno a dos teorías rivales. Bueno, ¿qué es en general lo que sucede? Puede ser que una teoría es aceptada y los méritos o las razones que se aducen en su favor están basados principalmente en que es una teoría que hace predicciones más exactas, más precisas, las predicciones. Pero el problema es que la competidora hace predicciones menos exactas, pero por ejemplo abarca un mayor número de fenómenos, explica más, menos preciso, pero su alcance es mayor. Y la otra explica o predice con mayor precisión o mayor exactitud, pero explica un campo más reducido de fenómenos. ¿Qué es lo que harían ustedes si estuvieran, digamos, defendiendo una o la otra? ¿Qué creen? ¿Cómo se dirime la situación? ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? A ver. A ver, digan, ¿qué creen que harían? O sea, ¿qué es lo que pasa normalmente en la práctica científica? Pues se tiene cierta variancia como a los demás precios, a los demás exactos. ¿Cómo? O sea, se tiene como una preferencia por lo que explica más lo exacto, aunque sea menos, pero más que para los demás. Ahí depende de cada, digamos, si los científicos en cuestión valoran más la precisión o el alcance, ¿sí? No es tan claro que siempre valoren la precisión. También hay otro tipo de problemas o de fenómenos que ellos querrían también explicar con su teoría, ¿no? Entonces, pueden ser problemas muy importantes, los que la teoría más exacta o más precisa deja sin explicar. Entonces, no es tan claro. Lo que hay aquí es un problema en la ponderación o jerarquía de los criterios de evaluación, lo cual es importante reconocer. Los valores con los que juzgamos, o los criterios de evaluación, no están necesariamente jerarquizados de una manera única. Los científicos los aplican de distinta manera. ¿Sí? Entonces, no los interpretan igual. Por ejemplo, ustedes pregúntenle a distintos científicos qué entienden por simplicidad. ¿Cómo entienden el famoso valor de la simplicidad, que algunos le llaman parsimonia? Difícilmente les dan la misma respuesta. Los valores, lo que Kuhn llama valores metodológicos, en primer lugar, se pueden interpretar o entender de distinta manera, y en segundo lugar se pueden jerarquizar de distinta manera de acuerdo con el científico, ¿sí? Entonces, ¿qué valoras más? Todos pueden reconocer, todos pueden estar de acuerdo en que alcance, simplicidad, precisión, fecundidad, consistencia, todos son valores, o sea, virtudes que deben tener una buena teoría. ¿Cómo jerarquizarlos? ¿Cómo ordenarlos? ¿Cuál preferir? ¿Cuál es el más importante de todos los valores? Eso no está claro. Entonces, cuando ustedes reconstruyen una controversia científica en general, lo que se dan cuenta es que lo que hay es un conflicto de valoraciones. Hay un desencuentro sobre a qué le damos primacía. Todas son buenas razones, ¿sí? Constituyen buenas razones, decir cumple con esto, cumple con...
pero sin embargo la jerarquía no tiene que coincidir, no tiene por qué coincidir. Entonces, en las grandes controversias científicas muchas veces lo que está en juego es una ponderación distinta de los valores compartidos. E incluso puede haber una interpretación distinta de eso que se llaman valores. Los valores como la simplicidad. Algunos entienden economía de supuestos. Con menos supuestos explicar más fenómenos, sistematizar más fenómenos. Otros entienden por simplicidad que los cálculos que hay que hacer, el aparato formal sea más sencillo, que los cálculos sean más sencillos. Entonces, otros simplemente dicen es elegante. Uno no lo ve muy bien, pero la gente que está trabajando en el campo, sobre todo los matemáticos, la simplicidad es un criterio estético. Esta teoría es mucho más elegante. Y más allá de eso no se puede decir más que es claro que es una teoría más elegante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la simplicidad? Un criterio más bien estético, un criterio que tiene que ver con la facilidad de los cálculos o que tiene que ver con la economía de supuestos. Se entiende de distintas maneras. Entonces tampoco está muy claro el significado que tienen los valores epistémicos o los valores metodológicos. Bueno, entonces la elección de teoría, para entender lo que es la racionalidad, lo primero que hay que entender es que la elección, ese proceso de elegir entre teorías rivales cuando una comunidad está dividida, es un proceso, no es un suceso. ¿Cuál es la diferencia? Un suceso es algo que ocurre en un momento dado, en un instante. Un proceso es algo que lleva necesariamente algún tiempo, implica un desarrollo. Entonces, si nosotros, los filósofos clásicos que pensaban que la racionalidad era una cuestión algorítmica, enclavada en reglas, pensaban que en cualquier momento dado tú aplicas el algoritmo y con base en la evidencia disponible en el momento T puedes tomar una decisión y pensar cuál es mejor. La decisión podría modificarse si la nueva evidencia nos muestra que era mejor la otra, ¿sí? Entonces, lo único que puede modificarse es la evidencia disponible, pero dada en un momento T, en cada instante, el conjunto de reglas y la evidencia disponible, los científicos tendrían que decidir con total acuerdo, tomar una misma decisión sobre cuál teoría es mejor. Bueno, el asunto es que si la elección de teorías es un proceso y la comunidad está dividida, ¿qué es lo que van a tratar de hacer los científicos en ese proceso? Van a tratar de convencer a los otros de que la teoría que ellos defienden es mejor. ¿Cómo van a hacer eso? Tienen que buscar nuevos elementos de juicio. La situación no se decide de manera instantánea. La frase racionalidad no instantánea la acuñó Lakatos, pero en realidad la idea está en Kuhn, desde la estructura. La racionalidad no es algo que pueda operar en cada instante a voluntad, sino que tenemos que esperar, en el caso de la elección de teorías rivales, hay que esperar un tiempo. Y en ese tiempo lo que se hace es buscar elementos de juicio que carguen la balanza a favor de una u otra de las teorías. Y lo que hay es un proceso de persuasión. Entonces, hay un hecho que es el desacuerdo y que es vital para que la ciencia sobreviva y se desarrolle. Si todos los científicos fueran igualmente arrojados y cuando una teoría tuviera problemas, estuvieran muy dispuestos todos a abrazar un paradigma diferente, un paradigma nuevo, otro nuevo enfoque teórico, entonces correríamos el riesgo de no explorar todo el alcance que tenía el enfoque anterior. Si al revés, si todos los científicos fueran muy conservadores, correríamos el riesgo de que nadie se atrevería nunca a explorar nuevas teorías que muchas veces representan un gran progreso en el desarrollo de una disciplina. Entonces, lo que Kuhn diría es, qué bueno que haya variabilidad individual, qué bueno que los científicos tomen caminos diferentes. El desacuerdo es necesario. El único problema es que Kuhn no aclaró, no distinguió
cuándo los desacuerdos son racionales y cuándo no. Pero tampoco es algo tan difícil. ¿Cuándo creen ustedes que un desacuerdo es racional? ¿Cuándo diríamos que dos personas están en desacuerdo, pero que ese desacuerdo es racional? Es muy sencillo. Para que un desacuerdo no sea nada más el resultado de un mero malentendido y que da lugar a un diálogo de sordos, ¿qué es lo que necesitamos para que un desacuerdo sea racional y pueda caber la argumentación y el diálogo? Que se entiendan, que cada uno de los dos comprenda la posición rival, porque si no, digamos, eso sí es un diálogo de sordos, se vuelve. Entonces, para que un desacuerdo racional, lo que tiene que suceder es que los científicos comprendan las posiciones rivales, pero no, la comprensión no basta para la aceptación. Ese es el asunto. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de, con mi teoría, lograr los resultados que logra la competidora. Entonces, si la otra es más precisa, sin que yo pierda alcance, trato de que mi teoría haga predicciones más exactas. Si soy del otro lado, pues lo que trato es de sin perder la precisión, abarcar más fenómenos, explicar lo que los otros explican que yo no puedo explicar. Bueno, entonces lo que se trata de hacer es maximizar los valores, como si hicieran una matriz con los valores, de maximizar, satisfacer lo más posible los distintos valores que toda la comunidad acepta. Eso es básico. Uno dice, aún en las épocas de controversia y de polarización, los científicos comparten en general los mismos valores. O sea, juzgan las teorías de acuerdo con los mismos parámetros. En el proceso, entonces, el proceso parte de un desacuerdo, parte de una situación de riesgo, y qué bueno que haya desacuerdo porque el riesgo disminuye en la medida en que se exploran las distintas alternativas y se sigue trabajando en ellas. Es un proceso, no es un evento que puede ocurrir. La elección de teorías supone un proceso y no puede ocurrir en cualquier instante, como sucedería si tuviéramos una racionalidad de tipo algorítmico. Supone un proceso de persuasión, una actitud, una actividad de tratar de convencer al otro. Tan importante es el desacuerdo como el afán de los científicos de persuadir a los oponentes. ¿Por qué el desacuerdo es vital? Creo que eso ya quedó claro. Pero ¿por qué va de la mano la importancia del desacuerdo con la importancia del ideal de convencer, del ideal de persuadir? ¿Por qué es importante el ideal de persuadir? ¿Quién? Porque entre más adeptos ganan en las teorías, más se va afianzando y esto lo hace por legítimo. Exacto. Eso le va a dar legitimidad. El acuerdo, por lo menos mayoritario, ¿sí? Vamos a ver, lo que dice Gina está logrando, en pocas palabras, la objetividad. La legitimidad de una teoría se gana por el acuerdo intersubjetivo, y que es lo que hace que se considere que esa posición o ese enfoque es objetivo. ¿Sí? En ese proceso, ¿qué va a pasar con los elementos meramente idiosincráticos? Es importante que existan los elementos meramente subjetivos, porque de ahí nace el desacuerdo, si no, no habría variabilidad en los juicios. ¿Sí? Entonces es muy importante la variabilidad individual, pero luego, ¿qué pasa con ella a través del proceso de persuasión? Cuando se llega a restablecer un consenso alrededor de una de las dos posiciones, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasó con los elementos, digamos, idiosincráticos? ¿Qué es lo que nos garantiza el proceso de la discusión, de la controversia y el intento de persuasión? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso con los elementos meramente subjetivos?
se filtran, se eliminan. ¿Sí? En la discusión, a lo largo del proceso las controversias pueden durar décadas, dice, lo cual históricamente está bien documentado, pero lo que sucede en este proceso es que los elementos, las razones por las cuales yo quizá elegí una cierta teoría no van a ser, para mí pueden ser razones y razones de peso, pero si no logran el acuerdo intersubjetivo, se eliminan. Lo que importa son las razones de peso que quedan como aceptadas por la comunidad de especialistas. ¿Sí? No es lo mismo la racionalidad individual que la racionalidad científica. La racionalidad científica tiene un carácter necesariamente colectivo, social. Ahí es donde entra la dimensión social para Kuhn de una manera necesaria, ineludible y clarísima. La elección de teorías para Kuhn es necesariamente un proceso colectivo de discusión, de dirimir, de ofrecer razones, de ofrecer nuevos elementos de juicio, de seguir buscando hasta lograr convencer a los demás, y lo que va a terminar siendo aceptado es una versión mejorada de alguna de las dos teorías rivales. Las dos teorías en ese proceso se van modificando, no permanecen siendo exactamente la misma versión, porque vamos adquiriendo nuevos elementos de juicio, la vamos refinando hasta que logramos una versión que logra reunir el acuerdo intersubjetivo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó con los elementos meramente idiosincráticos por los cuales X sujeto decidió apostar por una teoría y no por la otra? Que al final no cuentan, no entran en las razones que se esgrimen a favor de una teoría, no cuentan como los elementos que logran convencer a los demás, pero para el sujeto contaron en su momento. Pero digamos, esos elementos que podrían en algún momento llamarse idiosincráticos o intuitivos también podrían ser fortalecidos de esa discusión o no. Si logran convencer, a ver, por ejemplo, lo que decíamos ayer, Kepler tenía razones muy personales que no las ofreció, o sea, convicciones muy personales de tipo esotérico, estaba en determinada comunidad, digamos, hermética. Y ese tipo de razones, que no son las razones que podían convencer a sus colegas, esas no las esgrimió. ¿Con qué argumentos esgrimió? ¿Por qué los convenció de cambiar las órbitas, de abandonar el famoso axioma platónico que había durado siglos y siglos? Los convenció de algo tan arraigado, de abandonar un supuesto tan arraigado, porque ganaban una precisión de una manera pero clarísima, ¿sí? Porque las predicciones eran muchísimo más exactas. Lo calculado cuadraba con lo observado de una manera, o sea, se acortaban los márgenes de error de una manera drástica. Eso fue lo que convenció a sus colegas. No los convenció con sus concepciones de la estructura matemática del universo, si Dios era el sol en uno de los focos, etc. No, de eso no lo... Pero para él fue muy importante en la modificación de las órbitas, para Kepler mismo. Pero no son las razones que se esgrimen, ahora sí que delante de las visitas. Para convencer a los colegas, a los especialistas del campo, hay que ofrecer razones que tengan eco, que tengan resonancia, que tengan peso para los otros. Eso es lo que cuenta como argumento de peso, si no, no lo decimos. Entonces, lo que quiero decir es, pueden ser razones muy personales, incluso si quieren privadas, o que la gente no las expresa, por las que toma un camino o toma el otro. Pero de hecho, lo que ellos, los científicos que están en pugna, saben con qué armas, digamos, deben convencer o no ganar la discusión. Y ese es el asunto, que los valores compartidos son fundamentales como guías sobre qué es lo que va a contar como una buena razón y qué es lo que va finalmente a inclinar la balanza. Y eso es lo que, por eso el convencimiento racional, cuando se habla de persuasión, estamos hablando de un convencimiento a través de razones.
Estamos dando argumentos de plausibilidad. Ojo que no son, la racionalidad no está basada en argumentos contundentes demostrativos. No hay demostraciones a nivel de la ciencia empírica, no hay razones que digan, si tú no crees esto, eres ilógico, eres irracional. No hay ese tipo de argumentos, pero son argumentos de plausibilidad, que tienen un mayor o menor peso, pero que finalmente terminan aglutinándose y haciendo que la balanza se incline por una de las dos teorías. ¿Sí? Entonces, son argumentos de plausibilidad, no son argumentos demostrativos ni concluyentes, pero sin embargo son argumentos, son buenas razones. Entonces hay que esperar hasta que la comunidad finalmente se inclina y se forma un nuevo consenso, pero ojo, es un consenso calificado, no es un consenso impuesto por la fuerza, ni por razones de prestigio, ni de poder, es un consenso racional. Por eso cuando acusan al mundo de consensualista y digamos de sostener posiciones como la de los sociólogos del conocimiento del programa fuerte, es totalmente un error. O sea, Kuhn no está diciendo que el cambio de creencias, como dicen los sociólogos de Edimburgo, del programa fuerte, los sociólogos del conocimiento, dirían que el cambio de creencias se explica, en realidad se explica, apelando a factores de tipo social, factores, cuestiones de poder, de prestigio, de ideológicas, etc. Entonces, para los sociólogos del conocimiento, que se dicen kuhnianos y que están desarrollando el programa kuhniano, el conocimiento es, ¿qué es conocimiento? Dice, nada de eso de creencia justificada, etc. No, conocimiento es una creencia que alcanza un consenso mayoritario, una aceptación mayoritaria. Entonces, lo que una comunidad cree de manera así amplia, eso es lo que cuenta como conocimiento, es lo que la gente de hecho dice, considera que es conocimiento. Entonces, el asunto de la justificación, de la validez, de las razones, de la evidencia, todo lo que nosotros estamos analizando cuando hacemos epistemología, dicen ellos, eso de hecho no tiene ningún peso. Conocimiento es creencia aceptada mayoritariamente. Y Kuhn lo que hace cuando se dicen, digamos, seguidores de Kuhn, este tipo de sociólogos, lo que Kuhn hace es desmarcarse y decir que son excesos, les llama excesos posmodernistas, y que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, entonces es una cuestión de convencimiento, de persuasión. Y las largas controversias no se explicarían si los científicos no tuvieran ese deseo, ese afán de persuadir y de convencer. Y lo tienen porque esa es la mejor garantía, como decíamos ayer o ayer, es la mejor garantía de que tenemos lo que podemos llamar conocimiento, creencias justificadas con base en razones aceptadas por la comunidad pertinente. ¿Preguntas? Ahora, hay otra cosa que vale la pena decir en relación con eso. Yo estoy de acuerdo con David Hall, H-U-L-L, David Hall, que él dice, siguiendo a Merton, ¿no?, que en el sistema científico, en el sistema de investigación científica, hay todo un cuestión de premios y castigos, ¿no? Están establecidos premios y castigos que son desde el prestigio, premios Nobel, pueden ser incluso estímulos económicos, por supuesto que lo hay. Lo que dice David Hall, y yo estaré de acuerdo, es que este tipo de estímulos finalmente protegen la objetividad. Lo que hacen es que los científicos compitan por tener mejores teorías, más exitosas, más predictivas. En la competencia se valen, digamos, quizá cosas como las que está señalando el profesor Luis Humberto, por supuesto que sí, pero finalmente lo que tienen que dar es resultados repetibles, no públicamente, los tienen que publicar y tienen que ser procedimientos que se puedan repetir y que los demás los puedan comprobar y digan, en efecto, sale ese resultado que se obtiene. Lo que decía Hall, por ejemplo, que es mucho más penado, lo que les decía a los estudiantes el otro día, en ese sistema de premios y castigos es muchísimo más penado el fraude que el plagio.
Y eso se entiende perfectamente, porque el plagio, dice uno, esa persona es deshonesta, pero no le expulsas de la comunidad. En cambio, con el fraude, si presentas resultados fraudulentos que de hecho no se obtienen, y más si logras que se filtre el artículo en una buena revista donde una cantidad de científicos confían y sobre esos resultados montan nuevos experimentos, se pierde muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, esa sanción tan fuerte a la persona que comete fraude en la ciencia y se le descubre, me parece que incluso a un premio Nobel se le quitó el premio, ¿no? Porque se descubrió que había algo que no resultaba como decía que resultaba. No lo recuerdo, pero me parece haber algún premio muy importante de ese nivel. Entonces, se entiende que el mismo sistema de premios y castigos, ¿qué es lo que está haciendo? Cuidando, promoviendo la objetividad, salvaguardando la objetividad de los resultados, el carácter público de la ciencia y su carácter objetivo. Pero yo no sé, Omar, ¿qué piensas tú de esto? Yo soy muy escéptico ante esas dinámicas, digamos, muy inmensas en la sociedad. O sea, yo creo que hay elementos que no pueden definirse, ¿sí?, por el carácter calificado de los miembros de la comunidad, sino que hay elementos, digamos, que juegan ahí, políticos, económicos. Por ejemplo, piensa, digamos, en Galileo. Es un caso, digamos, muy histórico, que es toda la obra que ha esto del índice, ¿sí? Y solamente se saca el índice, digamos, siglos después. Apenas hace poco, claro, ¿no? Le dio el discurso. Entonces uno dice, bueno, los jesuitas hacen parte, digamos, de la academia calificada, ¿sí?, de científicos, astrónomos, etcétera, etcétera. Yo tengo que preguntar, ¿qué elementos adicionales, además de la calificación académica, ¿sí?, de la comunidad, entran a definir, digamos, algunos premios o castigos? O sea, pienso yo que, digamos, inmunizar la comunidad, ¿sí?, esa comunidad de calificados, me parece que ahí hay problemas. Yo creo que las tensiones de poder son muy fuertes, más aún, digamos, en el sistema, pues, de relaciones sociales imperantes. Es el caso, por ejemplo, de lo que venimos discutiendo de las revistas. En el fondo tiene que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, las calificaciones de las grandes universidades del mundo dicen, por ejemplo, tener el premio Nobel, Ana Rosa. Nosotros no podemos calificar los de América Latina, pues, ¿sí?, con ese estándar, ¿no? Los recursos que se invierten, digamos, las relaciones, digamos, de producción y ligadas a la investigación, los grandes centros, por ejemplo, de todas las compañías automotrices, por ejemplo, etc. O sea, no, sin ir más lejos, porque en cada disciplina, digamos que hay enfoques dominantes, y los referees, los árbitros de una revista en general, pues adoptan el enfoque que es el dominante en ese campo. Y si llegan artículos que son marginales, que van contracorriente, que pueden ser muy valiosos, de entrada se eliminan porque no van de acuerdo con el mainstream de la investigación, ¿no? Y yo, vamos, porque no dudo que haya habido ese tipo de factores, somos only human, ¿no? Todos somos humanos. El asunto es cómo salvaguardar la objetividad y qué criterios hay. Y si hay algún, digamos, en algún campo se trata de cuidar la objetividad de las creencias y que estén justificadas y que obedezcan a experimentos repetibles y que sean resultados confiables y que sobre eso se puedan montar nuevos experimentos, pues es en la ciencia. No sé, por lo menos es lo que sería como el deber ser, ¿no? Yo decía, bueno, no basta ser un buen científico, un buen experimentador, también tiene que ser uno un juez científico, un juez recto e imparcial, ¿no? Un investigador recto, imparcial, y no ser muy benigno con las propias ideas y ser muy crítico con las ideas de los demás. Es decir, que tiene que haber una ética en la profesión, la tiene que haber, ¿sí?
ciertamente no se ocupó de la ética del científico, y que se viole esa ética también lo creo, ¿no? Lo que es, a ver, así, lo que a mí me asombra es, así como en la ciencia no hay fundamentos últimos, y los filósofos clásicos pensaban que debía haber algún fundamento que fuera el sostén de ese progreso, y que diera cuenta y un método que diera cuenta del progreso tan impresionante de la ciencia que nadie niega, y como que lo que hemos ido dando cuenta es, bueno, a pesar de no tener fundamentos últimos, principios absolutos, criterios históricos que no cambien, sin embargo la ciencia es innegable que progresa. Y yo creo que lo mismo se puede decir de la influencia que puede ser perturbadora y que puede bloquear la investigación. Existe es un hecho que existen esos factores y que intervienen, ideológicos, religiosos, políticos, de poder, de económicos, etcétera, de intereses de las empresas, bla, bla, bla. Y sin embargo, bueno, el hecho es que hasta ahora el conocimiento progresa. Como que hay que dar cuenta, eso es lo que a mí me asombra. No hay nada absoluto, no hay base firme, roca firme en la cual nos paramos, y sin embargo el conocimiento siempre progresa de una base tentativa, provisional, que luego a la larga resulta modificada, pero de hecho es que cada vez sabemos más del mundo. Sí, sin tener. Ahora, que entran los factores sociales, psicológicos, perturbadores, ejercicios de poder, etcétera, envidias, todas las peores pasiones humanas entran también en la carrera científica, entran, y los intereses económicos entran. El peligro ahora sí que yo veo es con los intereses económicos y con la privatización del conocimiento. Eso sí me parece gravísimo, porque eso sí va a frenar, o sea, el argumento es epistemológico, ni siquiera es moral, ¿no? Además de los argumentos de tipo moral, pero el peligro es que el desarrollo del conocimiento se va a frenar, porque si no es público y si no está expuesto a la crítica y el escrutinio de la comunidad de expertos, y no es abierto y cualquier gente puede tener acceso. Muchas veces las críticas importantes vienen de científicos de otra especialidad que justamente como tienen otra mirada pueden hacer críticas muy importantes a una cierta teoría científica. Entonces, si se pierde ese acceso libre de cualquier, incluso de los más legos que seamos, pero que si se pierde eso y se privatiza el conocimiento y el secreto ya es deliberado y pasa a ser propiedad de la empresa que financió la investigación, eso sí me parece peligroso desde el punto de vista epistemológico, no moral por supuesto, pero desde el punto de vista del desarrollo mismo del conocimiento va a frenar el desarrollo científico. Pero precisamente en esa misma idea que usted me da la cosa, hace mucho tiempo porque yo decía, bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes toda esa idea copernicana de la discusión crítica, el altísimo porcentaje de la ciencia que se hace es secreto. Y uno dice, y eso históricamente desde principios del siglo XX, la ciencia industrial, que es, como usted decía precisamente, secreta porque por razones económicas, antes de hacer público el conocimiento tiene que patentarse. Por lo tanto, el conocimiento no se hace público hasta que no se puede patentar. Y ese conocimiento está, digamos, funciona en comunidades muy, digamos, restringidas, que son las comunidades. Dentro de la universidad. Explicarle a las patentes Oye, dentro de la universidad. Eso está llegando a la universidad, a lo que llaman algunos autores han señalado la existencia de la ciencia industrial y la ciencia académica. La ciencia académica es la que encarna esos ideales que señalaba la profesora Ana Rosa, de conocimiento público, etcétera, de la exclusión. Pero, como dice ella bien perfectamente, eso ya está llegando a la universidad. Hoy por hoy, muchos profesores firman famosos convenios de confidencialidad en donde usted no puede hablar de lo que está investigando porque precisamente están todos esos problemas legales de los patentes. Aquí en Univalle, por ejemplo, me decían los muchachos de diseño, no, profe, aquí hay investigaciones que usted no puede publicar, porque si usted las publica, pierde la posibilidad de patentar. O sea, tiene que esperar primero a patentar para poder publicar. Y además, si ustedes piensan que gran parte de la investigación, por ejemplo, que se hace en armamentos, es por obvias razones secretas, porque pues por razones de interés nacionales y demás,
uno diría que un altísimo porcentaje de la investigación es secreta. Entonces, pero Ana Rosa, yo pondría el argumento que usted dice, sin embargo progresamos, porque sin embargo lo que se produce en esa investigación industrial pues produce cosas que después que se patenten pues son realmente, entonces uno puede pensar si realmente la discusión es el único factor que potencia, digamos, el progreso, o no será que hay otros factores que potencian el progreso, aunque haya ausencia de discusión. Yo supongo que de todas maneras en las comunidades cerradas, o más cerradas que sean, pues también hay discusión, porque pues de todas maneras los grupos de investigación, a pesar de que no hagan públicos de investigación, son grupos que pueden discutir entre ellos, es decir, no hay ausencia total de debate, de discusión, pero no es el debate que usted señala, público, abierto, que permite que incluso gente externa, no especializada o especializada en otros campos, pueda eventualmente señalar cosas que permitirían, digamos, el avance del conocimiento. Y lo que usted dice es cierto, cada vez es más tipo de investigación que se hace con ese tipo de lógica, ¿no? Secreta, pues, porque hay cantidad de intereses económicos, etcétera, que hacen que las universidades cada vez van por esa lógica, ¿no? Sobre todo en ciertos campos, digamos, de investigaciones muy sensibles económicamente, cuyos resultados resultan, que tienen que ver también con las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Las implicaciones, digamos, tecnológicas. ¿Son cuáles son las características de bueno, lo que le comentaba ayer frente a las comunidades de investigación sobre las tesis de grado, por ejemplo, de ingeniería, cuando los estudiantes van a estos ingenios azucareros, que hay grupos de investigación, ingenieros, ellos deben firmar antes de que todo lo que se produzca intelectualmente es propiedad del ingenio, o sea, el mismo tesista no tiene opción de publicarlo ni nada, entonces ahí uno ve cómo las empresas se apropian de un conocimiento, de un producto productivo de un grupo, y la universidad, y donde está el papel de la universidad defendiendo, si hablamos también de la producción de conocimiento y validando la investigación. De las tesis me llama la atención de esto, que cuando me comentan, dicen, no, yo trabajé allá y cumplí, pero el conocimiento quedó para la empresa. Y él se gradúa. Entonces ahí uno ve cuál es el papel allí de la investigación y el científico. Sí, yo creo que todos estos comentarios apuntan a la discusión que rodea ahora la famosa idea de sociedad del conocimiento, donde ahora se reconoce que el mayor capital que tiene una comunidad es el conocimiento y la capacidad de generar. Entonces ahí está la mayor riqueza. Y el asunto es que ahora, como que no solo está en las comunidades científicas o en grupos de investigación, bueno, vinculados por ejemplo a la guerra ha generado un montón de conocimiento, el financiamiento que se da en investigación armamentista o nuclear, etcétera, ha generado mucha investigación. El asunto es que en ese entonces esos conocimientos que se podían aplicar para crear armas destructivas también tenían aplicaciones, por ejemplo, para la medicina, y después de ahí se sacaba mucha de la investigación que se había hecho con ciertos fines para aplicaciones benéficas. Lo que está sucediendo ahora en la sociedad del conocimiento es que la sociedad del conocimiento es esto, ¿no? Como que ya se han dado cuenta los grandes poderes de dónde está la mayor riqueza, el mayor capital. Pero ¿qué es lo que va a pasar? No, lo que queremos es dirigir la sociedad del conocimiento hacia su mejor versión, hacia la forma donde el beneficio se reparta, digamos, se riegue a la mayor parte de la población. Y lo que está sucediendo es lo contrario. Entonces, mucha de la discusión que ahorita se está planteando, de las preocupaciones que tenemos, sobre todo en relación con la tecnociencia, ¿por qué hemos empezado a hablar tanto de la sociedad del conocimiento? Porque el desarrollo tecnocientífico, que según Javier Echeverría supone una nueva forma de producción de conocimiento, ha puesto, digamos, sobre la mesa de discusión problemas de una manera muy clara, donde peligra, donde esta idea de apropiarse de manera privada
a las empresas del conocimiento tecnocientífico, es algo que está ocurriendo de una manera alta, dramática, y tenemos como que tomar conciencia y ver cómo, por ejemplo, la academia, cómo se le pone un freno a eso, cómo incidimos en las políticas científicas o en los CONACYTs, etcétera, para hacer algo, ¿no? O en las mismas universidades, como dice la profesora Socorro. O sea, cómo la universidad no interviene, digamos, para que el crédito o el reconocimiento se le pueda dar al grupo de estudiantes que hizo la investigación. Son cosas que deben preocuparnos y que debemos tener sensibilidad y movernos, digamos, para hacer algo. Pero también hay que entender, digamos, el conocimiento, las nuevas formas que están generándose de conocimiento, para saber también cómo es que se las está manipulando de una manera tan nociva o tan perversa, digamos. Entonces, sí, a ver, Ana. Sí, Ana, o sea, en relación a lo que plantea Ana, o sea, digamos, en la universidad nosotros venimos discutiendo de filosofía con los colegas, digamos, el contexto de discusión de los problemas educativos. Con Ana Rosa charlamos un poco, digamos, la experiencia pasada. Yo creo que lo de la MANE es un hecho importante en filosofía. Nosotros estuvimos, pero no tan rezagados, pues, de esa dinámica de la MANE. Y en el fondo es la discusión de lo público. ¿De qué? De lo público. ¿Sí? Me parece que eso entra ahí en la discusión. Cuando se habla de la sociedad de conocimiento, es bueno, ¿qué conocimiento es público? Debería ser todo. Claro. ¿Cómo es que, digamos, se pretende un conocimiento público, pero en el fondo, digamos, tiene carácter privado? Por ejemplo, bueno, ahora es la discusión de la nube, como todo está en la nube, pero quién maneja la nube, la información, etc. Yo creo que es un punto, digamos, central. Y yo creo, digamos, que tiene que ver con algo. De pronto es toda esa preocupación por la base material. O sea, la base material de la producción de conocimiento. Porque se habla de lo privado, ¿sí? Y esa es la base, si se quiere, material. Por ejemplo, Estados Unidos es un país, pues, que ejerce dominio del mundo, y eso define determinadas orientaciones. Nosotros hemos venido discutiendo también, o sea, ayer discutíamos eso de la lengua, de los diferentes idiomas. Pero a mí me parece que toda esa discusión tiene que ver con lo político, no es solamente lo académico, sino también lo político. Y la academia, yo creo que empieza, digamos, a ver la necesidad de pensar y actuar en relación a esos problemas. Por ejemplo, de las revistas, ¿sí? La indexación de las revistas, ¿sí? Ahora toda una calificación nueva que se va a establecer, y si las universidades públicas fundamentalmente no se enfrentan a eso, según Ana Rosa, que colocan otra nueva clasificación, ¿sí? Con, digamos, orientación, pienso yo, de la metrópoli, ¿sí? Para definir criterios de calidad académica. Pero a mí me parece, lo que tú es cierto, o sea, digamos, ese problema de la sociedad del conocimiento debería servir socialmente, pero no es así. Y todo tiene que ver, pienso yo, con la discusión política. Nosotros en la universidad estamos tirando de eso, en filosofía hemos venido como eso, porque hace parte de eso. Por ejemplo, lo que tiene que resultar con las líneas estratégicas, con las regalías. Entonces, las regalías se orientan a determinadas líneas de investigación. Por ejemplo, una de las líneas de investigación en la moda. Son miles de millones de pesos que hay para esas cosas. ¿Será que de pronto, en vez de la moda, no habrá una línea estratégica de desarrollo de la región que potencialice productividad, que potencialice empleo, que potencialice recursos de conocimiento? Entonces, yo lo que digo es que ahí hay una vaina política. Y no sé hasta qué punto, Ana Rosa, en cómo hay como visos para entender eso. Porque él habla fundamentalmente de cómo funciona la ciencia en concreto, de cómo funciona la ciencia en la sociedad. Entonces, a mí me parece que, si bien no se expresa muy directamente, yo creo que hay elementos para pensar esa problemática de manera más holística, más global.
Yo creo que se quedó corto. Atisbó, por ejemplo, digamos, la importancia del contexto social, que la racionalidad es esencialmente una cuestión en la ciencia, ¿no? La racionalidad científica es una racionalidad colectiva, no es una racionalidad individual. Como que dio elementos como para de ahí empezar a caminar, pero él no aportó mucho. Además, se quedó todavía pensando en la ciencia disciplinaria, o sea, la ciencia por disciplinas. En los últimos años de su vida como que empezó a tomar conciencia pues de la creciente especialización, ¿no? De la multiplicación de especialidades nuevas que hay en el conocimiento, y entonces empezó a completar su modelo y decir, no, la ciencia no solo progresa con la sustitución de una forma de ver el campo de investigación por otra, sino también puede progresar en el sentido de de surgimiento de nuevas especialidades científicas. Entonces, como que, pero eso ya lo dijo en los 90, un poco tiempo antes de morir, pero eso es lo que está mostrando, es que Kuhn estaba pensando luego en una ciencia por disciplinas, pensando que su modelo se aplicaba a las disciplinas como venían funcionando desde el siglo XIX, más o menos, conformándose. Pero las nuevas maneras de progreso, de cambio científico, y de formas de producción de conocimiento, me parece como que Kuhn no alcanzó a pensar tanto, por ejemplo, en la investigación transdisciplinaria, que es la investigación donde lo central es el problema, y el problema convoca y exige la participación de numerosas disciplinas, e incluso crear un marco conceptual con conceptos de distintas disciplinas apropiados para resolver un problema complejo, ¿no? Como cambio climático, restauración ambiental, etc. Entonces, hay nuevas maneras de producir conocimiento. La más nueva es donde la que se apoya, por ejemplo, en las nuevas tecnologías de la información. Kuhn ya no alcanzó a ver que, por ejemplo, ahora la buena parte de la experimentación se hace a través de la red, se hace a distancia. Los experimentos se diseñan en un lado, pero si ahí no hay los instrumentos necesarios, los aparatos necesarios, se manda el diseño del experimento, se realiza en otro lado, y el experimenta, los que diseñaron el experimento están siguiéndolo en tiempo real, la realización del experimento. Muchos experimentos se hacen en simuladores, o sea, por simulación. La manera de representar gráficamente y transmitir la información también se ha modificado, de presentar los resultados. Es decir, todo el conocimiento a raíz de lo que Javier Echeverría llama la revolución tecnocientífica, es una nueva revolución que va con una nueva manera de generar conocimiento, está sustentada en la nueva manera de comunicarse. De transmitir información, de discutir, el lugar central, digamos, donde se hace la ciencia ya dejó de ser el laboratorio, el espacio físico tridimensional que es el laboratorio, ahora se hace a través de internet, mucha discusión, incluso paneles o experimentos, etc. Entonces, estamos asistiendo a una nueva manera de generar conocimiento en distintas disciplinas y campos inter y multidisciplinarios. Me parece que habría que revisar si los elementos que da Kuhn para entender el cambio científico alcanzan. Yo creo que lo que hay que empezar a ver son estas nuevas maneras de generar conocimiento, y no solo de generarlo, sino de evaluarlo. Los científicos, por ejemplo, hay ciertas ramas de los físicos que lo que hacen cuando tienen un nuevo resultado, aunque sea a nivel borrador y no discutido, hay un lugar, un sitio donde lo suben para que no le vayan a archive, ¿se llama? ¿Cómo no? Tengo una amiga física que trabaja en cuántica, y lo que hace es inmediatamente subir el resultado para tener, digamos, el reconocimiento de que es un resultado de... Si alguien lo saca, entonces ya lo tenía. Exacto. Pero eso le trae muchísima retroalimentación. Son casi work in progress, lo que llaman trabajos en proceso, pero si tienen algunos resultados parciales, eso los van subiendo, y eso ayuda muchísimo, porque la retroalimentación que tienen y los comentarios que reciben
les ayuda mucho a afianzar o a modificar o a mejorar su propuesta. Entonces, estamos asistiendo a una nueva manera de generar y de evaluar el conocimiento. En medio de la discusión es si él le otorga un grado de responsabilidad al científico, o sea, tanto en el producto como en el proceso de su quehacer, o sea, en el sentido de lo negativo o lo positivo que se pueda sacar de ese producto de quehacer, si él le otorga un grado de responsabilidad al científico. La dimensión ética, hasta donde yo he visto, no entra, ¿no? Pero me parece que Kuhn era sensible a que Kuhn empezó a trabajar en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue llamado a dar cursos de historia de la ciencia, en particular de la física, de la mecánica, para universitarios no científicos, para gente de humanidades. ¿Por qué empezó James Conant, el presidente de Harvard? ¿Por qué empezó con este programa de educación en ciencia para la mayor parte de los universitarios? O sea, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ante la sociedad se quedó con una muy mala imagen, ¿sí? Por el asunto de las bombas, el poder destructivo quedó muy claro, el poder destructivo que puede tener el conocimiento. Entonces lo que trataron de hacer fue como reivindicar esa imagen de la ciencia, que la gente conociera más a fondo lo que es la investigación científica. Y ese programa de educación en ciencia a nivel universitario fue un programa que cobró mucha fuerza y se implantó en varias universidades, y fue cuando Kuhn entró en escena, que le pidieron que diera el curso de historia de la ciencia, de historia de la mecánica. Fue cuando comenzó a leer Aristóteles y aprender, digamos, a meterse en la historia de la ciencia. Entonces lo que trataban de hacer era que reivindicar la imagen de la ciencia. Estaban conscientes de que la ciencia puede ser un arma, puede generar destrucción, ¿no? O sea, el conocimiento se puede usar se puede usar para mal, no solo para bien. Entonces, en ese sentido, Kuhn creció, o bueno, se desarrolló profesionalmente en un contexto donde había mucha sensibilidad para la valoración que se hace del trabajo científico. Entonces, no creo que haya sido, digamos, insensible. Lo que pasa es que él como que lo que realizó fue un trabajo que él pretendía ser, digamos, en el sentido ético, pues, no neutral, pero no meterse en las honduras de los aspectos éticos del trabajo científico, ¿sí? Que muchos filósofos, como desde Dewey, sí, obviamente, digamos, abiertamente abordaban el asunto de la honestidad intelectual, de la capacidad de autocrítica, de la honestidad de no falsear información, etc. Entonces, no todos los filósofos de la ciencia, digamos, se han mantenido al margen, pero Feyerabend, por supuesto, no. La pregunta es, de Feyerabend es si la ciencia nos hace mejores seres humanos, nos ha permitido ser más felices, realizar mejor nuestras potencialidades, ser más solidarios con los demás. Bueno, Feyerabend sí pone la ciencia en la dimensión ética y desde ahí la evalúa, ¿no? Y habla la ciencia en una sociedad libre, o sea, cómo defender a la ciencia, a la sociedad de la ciencia, así se llama un artículo de Feyerabend, cómo defender a la sociedad de la ciencia. Entonces, Feyerabend es muy crítico. Si les interesa empezar, digamos, a adentrarse en ese campo, que los filósofos de la ciencia lo tenemos que hacer, y como dicen los profesores Omar, los Humbertos, algo que no podemos obviar, decir, bueno, a mí solo las cuestiones epistemológicas, lógicas, semánticas, ontológicas. Está muy bien que nos interese todo eso sin que perdamos de vista también las caras ocultas y feas de la ciencia y del trabajo científico. Eso me parece que debemos ser críticos y
tenemos la responsabilidad, ahora sí que hablando de responsabilidad, es si tomamos a la ciencia como objeto de estudio, no olvidar esas dimensiones éticas, sociales, políticas que tiene la empresa científica. Les recomiendo comenzar con alguien como Feyerabend. El tercer volumen de sus Philosophical Papers es donde digamos, hay más artículos relacionados de ciencia, sociedad, ciencia y política, ciencia e ideología. Y es una lectura recomendable porque después, yo siento que Feyerabend sigue siendo muy vigente en la defensa del pluralismo metodológico, el pluralismo teórico, el pluralismo ontológico, y de esa base epistemológica, porque estaba Feyerabend muy influenciado por John Stuart Mill, esa base, digamos, epistemológica de entender por qué conviene la pluralidad, por qué conviene no acallar ninguna voz, por marginal que sea, por el desarrollo mismo del conocimiento y no solo, porque On Liberty, el librito muy lindo de Stuart Mill, siempre se ha leído como un tratado político, pero en realidad si ustedes lo leen con cuidado, lo que tiene sí es un tratado de filosofía política sustentado en una epistemología. Y la defensa de la libertad de expresión por razones, en primer lugar, puramente epistemológicas, en bien del desarrollo del conocimiento. Y entonces, con un sustento epistemológico es que defiende la libertad de expresión en el terreno de la filosofía política, en el campo de lo político y lo social. Entonces, en general los filósofos que se han preocupado, yo no estoy diciendo que descuiden una cosa por la otra, lo que estoy diciendo es que sirve mucho tener una buena base de entender lo que es el conocimiento y cómo se genera, cómo se ha generado y cómo se genera ahora, para poder tener opiniones informadas sobre ese objeto de estudio que ahora se puede manipular, se puede usar, se puede aplicar de maneras que son peligrosas o que son dañinas o que consideramos poco éticas. Entonces, por una parte no podemos, digamos, hacer solo ética o política de la ciencia sin estar entendiendo los procesos epistemológicos, semánticos, ontológicos que están involucrados en la investigación. Pero por otro lado, yo les recomiendo no quedarse ahí, sino también comprometerse, ya que tienen esas herramientas conceptuales y ese conocimiento, comprometerse de una manera más responsable con la utilización del conocimiento y entender lo que es la sociedad del conocimiento y ver los peligros que nos acechan, ¿no? Ahora sí que eso sería como la recomendación, y empezar con Feyerabend está muy bien, porque si tienen un conocimiento más o menos segundo de Feyerabend les va a resultar muy familiar, nada más que Feyerabend es más radical, va más lejos y es mucho más crítico, no solo desde el punto de vista epistemológico de las posiciones tradicionales, no solo critica la neutralidad axiológica en el campo de la epistemología, sino critica también la supuesta neutralidad ética y política de la ciencia, que es lo que está señalando el profesor Omar. No hay tal neutralidad, también hay compromisos, presiones y peligros, digamos, de tipo ético político.